como 200 diapositivas, así que comenzamos ahorita o tenemos 5 minutos. Bueno, para el que no me conoce y para todo el público que ha asistido, yo soy el Dr. Falvi, yo soy médico geriatra, soy egresado también de esta universidad, pregrado, posgrado y encima maestría, o sea que es a la San Martín hasta lo más aburrido. Me toca tocar un tema muy conveniente para ustedes porque después del examen me imagino que tienen depresión, no en mi adulto mayor, pero algo de depresión por ahí, creo que no. Y voy a tratar de hacer la clase lo más dinámica posible a pesar del tema un poco triste. Y comenzamos hablando un poco sobre algunas imágenes, ¿no? Porque la depresión está dentro de nosotros en cualquier época, ¿no? Si vemos en el arte nada más y vemos este primer cuadro, que es un cuadro de Van Gogh, que lo pintó 2 meses antes de suicidarse, ya denotaba en este caso retrataba a una persona mayor, si la ven con una expresión de pena o de repente de estar desconsolada. Si vamos un poquito más allá, Degas igual retrató, si se dan cuenta, el rostro de esta señorita. Uno puede decir que es producto del alcohol, porque el cuadro se llama Los bebedores de absenta, que la absenta era un trago muy fuerte en esa época y los hacía alucinar. O también uno podía interpretar de que ella tomaba porque ella se sentía mal. O quizás en la etapa oscura de Goya, en la cual todos sus cuadros eran de esta tonalidad y en la cual Goya de alguna forma sentía un temor, porque ya notaba que le estaba envejeciendo. Y si se dan cuenta las expresiones, acá es un adulto mayor que lo retrata casi de forma calavérica, y otro adulto mayor que le está dando de comer con un esbozo de sonrisa, pero que detrás de eso probablemente haya un sufrimiento. Entonces la depresión está en todos lados, pero lastimosamente nuestra sociedad de alguna forma nos inculca o nos pone que todos debemos estar bien, del rostro para afuera, ¿no? Como relata esto, ¿no? Y que el reconocer que uno se siente mal, que se siente triste o que está deprimido es un signo de debilidad, ¿no? Lastimosamente, y por eso, y ese es un poco el marco de la introducción, la depresión de adulto mayor van a ver que tiene 2 características. La primera es que es subdiagnosticada y por ende también va a ser subtratada. Y en generalidades, las 2 cosas iniciales que ustedes tienen que fijarse, que no hay duda que se las voy a preguntar en el examen, ahí sí comienzan a anotar inmediatamente, es que si bien es cierto la depresión es común, no se considera algo normal. El hecho de que algo sea frecuente no denota que sea normal. Cuando ustedes, hasta el momento, ya a mitad de curso, ustedes están viendo que hay muchas cosas recurrentes en el adulto mayor, no significa que sean normales, ¿no? Eso es algo importante que ustedes deben verificar. Y esto, que quizás si está marcado, denota que más importante aún es que no es parte del envejecimiento. O sea, el deprimirse no es parte de un proceso hay factores que van a predisponer, es otra cosa, pero normal no lo es. Y lo preocupante es que ya según la OMS, cuando se proyecta, que no estamos muy lejos del próximo año, va a ser la segunda causa de enfermedad a nivel mundial, que va a traer mucha discapacidad y va a generar un alto costo y discapacitante. Entonces, depresión todos sabemos, pero no solo tenemos que saber, sino también diagnosticarla, derivarla o tratarla. Y si no se está lista, no se preocupen, no tienen que memorizarse nada de esto. Estos son los criterios del DSM-5, todo lo que ustedes pueden revisar en cualquier libro, revista, internet, el rincón del vago, no sé qué quieran. Pero, ¿qué debemos saber de esto? ¿Qué debemos fijar en estos criterios? Al menos que para diagnosticarlo de forma principal, estamos hablando ahorita no de adultos mayores, sino de población general, es que, primero, el estado de ánimo depresivo o triste es un marcador importante. Y el otro importante es la pérdida de interés a las cosas, lo cual se llama anedonia, ¿correcto? Esos son los 2 puntos cardinales cuando uno va a evaluar. O tiene uno u otro, y además debe estar acompañado mínimo 2 semanas. O sea, no vale el que dice, hoy día me siento triste porque jalé el examen,
y mañana está contento y feliz. Esto tiene que ser de forma continua, ¿no? Sostenida, y por lo menos mínimo 2 semanas para sospechar. Y además de eso, tiene que completarse con 5 o más de los que están aquí. No es importante que ustedes los recuerden, creo que lo importante es que ustedes al menos fijen los 2 puntos cardinales y saber que 5 más síntomas descritos nos proyecta la posibilidad que tenga una depresión, más aún si esto es mínimo 2 semanas de forma sostenida. Hasta ahí hablamos de depresión como tal. La pregunta ahí, lo más difícil de todo es si el adulto mayor realmente va a cumplir estos criterios. Ya ustedes han escuchado varias veces el término atípico, no es igual, los adultos jóvenes no son iguales que los adultos mayores. Pero la pregunta que pongo al aire es, ¿estos criterios se van a cumplir? Y si no se cumplen, y ya yo les había dicho inicialmente que la depresión es una enfermedad complicada de diagnosticar, imagínense si no cumple los criterios completos. Eso se hace casi un arroz con mango. Y el otro concepto que les quiero traer, no sé si lo han mencionado hasta el momento en sus clases, pero tenemos un gran problema, bueno, tenemos, no tanto cuando somos viejos, pero hay un gran problema y esto espero que no se vaya a prolongar, que existe el viejismo o en algunos, en una forma que pone como el edadismo, ¿no? Que tiene que ver con la edad, lo cual es una forma de discriminación, ¿no? Es una nueva forma de discriminación. ¿Y por qué traigo esto? Ustedes han visto caricatura o meme frecuente, ¿no? Le dice, ¿no? Doctor, ¿no? Dice, ¿por qué me duele la pierna? Dice, bueno, pues a usted le duele la rodilla o la pierna porque es producto de su edad avanzada, ¿no? Y el adulto mayor que responde, no, porque la otra pierna que tiene la misma edad no me duele, ¿no? Esa es una forma de viejismo, atribuir que todo es por la edad. Es cierto, alguien puede decir, pero doctor, pero es cierto, ¿no? Por la edad puede estar con una artrosis, pero no lo puedo atribuir exclusivamente a. De repente el señor hacía deporte, hacía ejercicio tipo tenis, cargaba peso, qué sé yo, tenía otros factores, y cierto, la edad ha contribuido a este problema, pero no como algo exclusivo. O sea, yo cuando comienzo a atribuir a toda la edad, estoy haciendo probablemente sin un análisis, estoy haciendo un viejismo, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque no me dejan mentir. Si ustedes ven un adulto mayor que, como esta figura, que no quiere comer, la pregunta es normal que la persona adulta mayor no coma? Bueno, pero la mayoría que ustedes preguntan en la calle que no son médicos, dicen, bueno, es normal que coma menos, ¿no? Normal, ¿no? El viejo pues ya tiene 70 años, 80 años, 90 años, lo que sea, ¿no? Es parte del viejismo. O otro que es bien frecuente, que duerma poco. Es cierto, hay cambios fisiológicos, ustedes lo han visto, porque es normal, completamente normal, o amerita algún análisis, o yo le puedo atribuir que exclusivamente por edad, no lo sé. Si yo lo atribuyo a eso sin un análisis, estoy haciendo un viejismo. Y algo bien frecuente, yo lo escucho todo el tiempo, ¿no? Que me vas a olvidar las cosas, pero la misma, pues sí, 90 años doctor. Encima lo dicen con esa expresión, ¿qué más quiere? Pues no, es normal. Es normal que una persona adulta mayor se olvide. Ustedes han llevado justo una clase de demencia. ¿Es normal? Puede ser esperado, pero que sea normal, no sé. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, atribuyo que una persona come poco y por exceso es un criterio para depresión, o sea, yo asumo como normal, más difícil diagnosticar. Cuando yo asumo que la persona que nunca tenía problemas de sueño, ahora tiene problemas de sueño, digo, por edad, también es más difícil diagnosticar depresión. 2 criterios. Y cuando encima atribuyo que la persona se olvida y es normal, ni qué decir. Entonces, si yo atribuyo todos estos cambios solo por los años que han pasado, es más difícil diagnosticar esta enfermedad. Y ese es un problema. Entonces, el viejismo es algo que ustedes tienen que erradicar, o al menos aprender que no es el único factor para los cambios en el adulto mayor. Y justamente por esto, porque la depresión es subdiagnosticada. Es subdiagnosticada y no siempre cumple los criterios, como ya he dicho en 2 diapositivas antes, con presentaciones muchas veces atípicas que las vamos a tocar más adelante, pero como por ejemplo irritabilidad o trastornos cognitivos. O sea, hay otras manifestaciones que se pueden contar. Además que la depresión en el adulto mayor es enmascarada por otras enfermedades que tienen tratamientos prioritarios. Le preguntamos acá a Joseph, ¿qué pasa si tuvieras un paciente que tiene un problema cardíaco, una insuficiencia cardíaca aguda, y además tiene depresión? La pregunta es, ¿a cuál tratas? ¿Cuál de las enfermedades tratas de forma prioritaria?
sistema cardiovascular. Muy bien. ¿Qué pasa si el paciente sale de alta, está estable, pasa 2 semanas? ¿Tú a dónde lo enviarías? ¿Lo enviarías al cardiólogo o lo enviarías al psiquiatra? Si la enfermería cardíaca ya está estable, trato las otras. Mentira, eso no pasa. Yo soy el caso más porque quiere su nota. Mentira. El paciente sale de cardiología, sale con insuficiencia cardíaca y nos mandan al cardiólogo. Si me lo dice mentira, está mintiendo. Es mentira. ¿Por qué? Porque a nosotros como médicos, ¿qué nos apasiona? Bueno, no sé a todo. Quiero ver si es cardíaca, quiero ver qué diurético usa, si la presión está controlada, cuál es su fracción de inyección, si tiene soplo o no tiene soplo. Todos tenemos la misma formación. Y la depresión para después. Primero que se estabilice el corazón. Y en ese camino, el paciente, si está deprimido, puede comer poco, dormir mal, malgadiría, se olvida las cosas, qué sé yo, todo lo que vamos a tocar. Entonces eso es una realidad. Lo digo porque yo lo veo siempre. Los tratamientos prioritarios por otras enfermedades están por encima a veces de la depresión. No se toma la importancia necesaria. Además, qué complicado, si el paciente sale con problema cardíaco, ya con 10 medicamentos para el corazón, ponerle un tratamiento más para la depresión es una mezcla. Es una mezcla, es bastante. Entonces, esta es una realidad y también por eso no solo es subdiagnosticado, que muchas veces es subtratado. Muy bien, y esto tiene mucha importancia para nosotros. Ustedes han visto ya síndromes geriátricos, no sé en qué clase, pero han visto síndromes geriátricos. Y lo que han visto de los síndromes geriátricos es que uno jala a otro. Entonces, por ejemplo, la depresión, en este caso, en el tronco de este árbol, ¿qué nos podría generar como problema si no la detectamos o no la tratamos? Ya no hablando específicamente de enfermedades, sino de otros síndromes geriátricos. Por ejemplo, insomnio, que es parte del criterio. Imagínense, una persona que está deprimida, no tratada, duerme mal. Cualquiera de nosotros, cuando ustedes más que estudian todo el tiempo y estudian especialmente en la noche, si duermen mal, ¿no se sienten fastidiados, cansados? Lógico. Inmovilidad. El paciente que está deprimido dice, oye, vamos a salir, a dar una vuelta, a hacer una cosa. No quiero. Y eso se vuelve recurrente. Ya comienza a tener menos masa muscular, menos fuerza muscular, puede hacer una sarcopenia también asociada. ¿No? Miren toda la cascada. ¿Qué más puede ocurrir? Puede ocurrir que tiene trastornos cognitivos. Vamos a ver que la depresión es una posible generadora de problemas cognitivos si no se trata. ¿O qué más? Si ya tiene una persona que está en su cuidado, imagínense alguna persona que todo el tiempo no quiere salir, no quiere hacer cosas, está triste, ¿no se va a estresar el cuidador? Y si el cuidador, que ustedes han visto en un seminario, se estresa, ¿no lo va a maltratar al paciente? Es una posibilidad. O parte de, puede tener hiporexia y por ende desnutrición. Entonces, no hay duda que la depresión como síndrome geriátrico, que es, porque es un síndrome geriátrico, es una gran generadora de otros síndromes geriátricos bastante importantes en el adulto mayor. Muy bien, este artículo solo lo he traído por una sencilla razón, por 2 razones. Primero, porque al menos es de acá y trata de aproximar una prevalencia en adultos mayores. Está acá, si quieres se la aprende, no se la voy a preguntar, así que para el que quiere tener esa cultura general no hay un problema. Y segundo, porque igual los estudios de acá nos ayudan al menos a tener una idea cómo está nuestra población. Y lo interesante de esta conclusión es que, pues no sé muy bien, pero ponen algunos factores de riesgo que pueden atribuirse a mayor riesgo de depresión en esta población, y es ser mujer más de 75 años, por acá son chicas, no tiene nada que ver con el machismo, pero eso es lo que dice el artículo. Carencia de instrucción, o sea, la persona que tiene un grado de instrucción bajo. Vivir sin pareja, así que ahorita búsquense una pareja si es posible. Vivir en área rural, ser pobre y tener discapacidad física, ¿ya? Si bien es cierto esto, y se lo adelanto, no los voy a preguntar, siempre es bueno tener información de nosotros, para no jalar información de otros lados o atribuirla. Pero eso es un estudio acá y por eso lo traje, porque me parece interesante. Entonces, ¿qué nos dice? Que los problemas, o sea, no solo ser adulto mayor, sino también tener problemas sociales, ¿no? Tener baja instrucción, baja economía, ser dependiente, tener una discapacidad, nos pone más riesgos de tener depresión, especialmente en adultos mayores. Y quizás es la parte más aburrida de estas láminas, pero son necesarias, son algunos factores de riesgo, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tiene la persona para generar una depresión? Todas las que ustedes conocen,
pacientes con enfermedades crónicas, ya tenemos un infarto agudo de miocardio, enfermedades cerebrales orgánicas, sea Parkinson, sean antecedentes isquémicos, enfermedades endocrinas, neoplasias malignas, ¿no? Esos son factores de riesgo físicos. Y uno muy importante, que a veces no lo vemos, es el dolor crónico. El dolor crónico, que otra vez a veces se ha atribuido que es algo normal en el adulto mayor, esperado, no tratado, es una gran generadora a largo plazo de depresión. Y hay, hasta diría, un círculo ahí vicioso entre el dolor crónico y la depresión. Ya no se sabe quién es primero, ¿no? Si es el dolor crónico, la depresión, o la depresión que a veces genera más dolor crónico. Entonces es importante, esto sí es bien importante, fíjenlo bien. Después hay factores psicosociales, ¿no? Hablamos de los físicos, pero también hay psicosociales, en los cuales si lo trasladamos un poco al artículo anterior, tiene mucho que ver el aislamiento social, o sea, no tener pareja o vivir solo, tener problemas económicos, sí, ser cuidador de una persona que sea demandante en cuidados también es un riesgo de generar depresión. Muchas veces la pareja, uno de ellos son adultos mayores, pero uno de ellos surte como cuidador de otro y no es fácil. Y el tema de la jubilación, que sabemos que es un problema bien complicado, que tiene que ver mucho no solo con la parte económica, sino tiene que ver también con el estatus social. O sea, cuando vean jubilación, ustedes han visto jubilación, perdón, en una práctica y lo han visto en un seminario, no solo por el hecho económico, sino hay personas, por ejemplo, que han tenido a nivel laboral, han tenido una posición muy grande. Es cierto, pueden estar bien económicamente, pero el hecho de ser cabezas de una empresa y estar en casa todo el tiempo, también. O sea, no solo la jubilación va por lo económico, va también por la cuestión de laboral, de sentirse o tener poder. Yo trabajo en una institución militar y ese es un problema en algunos pacientes, porque ellos están acostumbrados a tener, especialmente los de rango alto, ¿no? A tener mucha gente a su mando, y una vez que están jubilados, se acabó. Ya no tienen a nadie, ya no pueden ni mandar a nadie más. Entonces ese es un factor importante psicosocial. Otros también como el duelo, ¿no? El duelo anteriormente en el DSM-4, anteriormente el duelo lo ponían como, bueno, si era después de un tiempo, ¿no? Un año, no podía ser, y si persistían los síntomas, quizás pueda ser una depresión. Actualmente se ve que no, ya pasa el mes y habría que evaluar si ese paciente realmente está teniendo un duelo normal o patológico, ¿no? Y la poca resiliencia y alguna capacidad intrínseca de no asumir los problemas. Hay gente que ya en sí tiene poca capacidad de tolerar cambios que pueden tener o adversidades, y es muy importante preguntar antecedentes de depresión. Yo diría también importante preguntar antecedentes familiares de depresión. La persona que se ha deprimido antes es muy factible que se vuelva a deprimir, y la familia que en sí ha tenido varios miembros directos que han tenido depresión, es muy factible que también puedan tener. Entonces hay un componente también genético dentro de la depresión. Muy bien, y algo muy importante que nosotros vemos con frecuencia es la institucionalización. O sea, el hecho del paciente que están en casas de reposo. Si alguien de aquí ha visto alguna vez a una persona en una casa de reposo, se da cuenta que las casas de reposo, la mayoría, son muy complicadas. Me refiero, son deprimentes, la redundancia, ¿no? Es la verdad. Entonces un paciente que en sí está en una casa de reposo, el riesgo de que se deprima no hay duda que es bastante alto, dependiendo de la casa de reposo, pero la probabilidad es muy alta. Muy bien, ¿y qué características ahora tiene? Ya hablamos del DSM-5, ¿no? ¿Qué características puede tener una persona adulta mayor con depresión? Me refiero a distintas, ¿no? Primero es que no siempre va a haber la expresión de la tristeza puede ser generada por manifestaciones somáticas, dolor, cefaleas, ansiedad, otra más, no sé, dolor de muela, qué sé yo. O sea, la expresión, la somatización de esta enfermedad generada en cosas físicas. Por eso recalco lo del dolor, es algo bien relacionado. Otro, hay mayor frecuencia de síntomas psicóticos. O sea, no es que el paciente en sí tenga una psicosis previa o un problema previo, sino hay la probabilidad que haya problemas conductuales. ¿Qué tiene que ver también? Problemas de conducta o irritabilidad, ¿no? Esa es otra manifestación probable, característica probable de la depresión en adulto mayor. Presencia de comorbilidades. Normalmente el adulto mayor que está deprimido tiene alta morbilidad.
de otras enfermedades que podrían generar. Hablamos de factores físicos o biológicos o intrínsecos, y acá tiene mucho de la mano. Presencia de polifarmacia, también el hecho de tomar muchos medicamentos es una característica, o es un riesgo y además una característica. Y la siguiente, que este cuadro tiene mayor relevancia, es dificultad para reconocer los síntomas depresivos. O sea, no, tú le preguntas si usted está triste, no. Ahí tiene, creo, una doble interpretación, una que no se da cuenta y otra que la mayoría de pacientes de alguna forma están aburridos, o sea, están cansados de expresar sus síntomas a un sistema de salud que está de forma adversa con ellos. No adversa de forma a propósito, sino adversa porque no siempre son escuchados. Escasa expresividad de tristeza, tendencia al retraimiento y aislamiento, y por último, esto es importante que voy a tocar al siguiente, deterioro cognitivo o lo que llamamos la pseudodemencia. Ya justo mencionaba que los trastornos de memoria podría ser un factor o una manifestación o una característica de la depresión. Y ahí comenzamos con eso, ¿no? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿Primero es la depresión o primero es la demencia? Voy a, en 2 láminas, intentar esto que me ha costado 3 años entender, hacerlo en una sola clase. Muy bien, entonces lo que sucede es que la depresión es una probable generadora de demencia. Vamos primero partiendo entre la depresión hacia los problemas cognitivos. Tenemos la pseudodemencia. ¿Qué es la pseudodemencia? ¿Alguien sabe? Sí, ya sabía que Vasco podía saber. Ya, ok. Es una manifestación que se asemeja a la demencia, pero no es una demencia, ¿correcto? Las pseudodemencias, que son muy propias de la depresión, es el paciente que está deprimido como tal. O sea, el diagnóstico es depresión, pero va a comenzar a olvidarse las cosas, va a comenzar a perderse, y al final, ¿cuál es el problema? La depresión. No es otra cosa más, es la depresión. Esa es la pseudodemencia. Pero también, ¿qué puede ocurrir? Tenemos la depresión, como decía Churchill, el perro negro. Y la depresión, el problema como sí es que es una bomba de tiempo. Es cierto, me puede generar una pseudodemencia, me puede generar un trastorno, vamos a ponerlo transitorio, muy similar, pero que si yo lo trato con medicamentos, psicoterapia, lo que sea, va a revertir. Pero ¿qué pasa si yo a este paciente no lo intervengo? ¿Qué podría suceder con esta bomba de tiempo? Viene la explosión. Es muy probable que el paciente a largo plazo pueda generar un trastorno cognitivo. Entonces acá voy a nuevamente a retroceder. La depresión como tal me puede generar una pseudodemencia similar, algo like, pero con el tratamiento esto revierte, no se mantiene. Si yo no lo trato y voy en el tiempo, va avanzando, sí a la larga esto puede explotar y ser una generadora a largo plazo de trastornos cognitivos. Ese es el otro problema de la depresión, que puede generar un problema más serio. Bueno, igual es serio, pero igual es algo que no queremos tener, trastornos cognitivos, y generar una demencia. Y también está la otra parte que nosotros vemos. Los problemas cognitivos pueden enmascararse como trastornos de depresión. ¿Cómo es esto? Esto no es al revés. Es ese paciente que ya tiene una demencia, o sea, ya está diagnosticada, o por lo menos aparentemente es, pero sus manifestaciones principales son de depresión. Entonces yo digo, ¿este señor qué sea? ¿Será una demencia o será una depresión? ¿Cuál será de los dos? Entonces es bien frecuente que síntomas similares de la depresión también pueden estar en una demencia ya instaurada. Entonces al inicio es como que yo tengo la duda, ¿cuál de los dos es? Y el paciente realmente tiene una demencia. Entonces hay dos cosas importantes ahí. La depresión mal tratada me puede generar demencia, ¿correcto? Pero también una demencia como tal, sus síntomas iniciales pueden parecerse a una depresión, pero realmente lo que está enmascarando es un problema cognitivo serio como una demencia. Entonces, ahí, ¿cuál sería la conclusión de esto? Definitivamente, si ustedes diagnostican depresión, trátenla. Y si tratándola no mejora, hay dos posibilidades: o son malos médicos ustedes, o el paciente realmente tenía una demencia.
¿ya? Eso es en términos prácticos. Y esa es una realidad, eso es lo que pasa. Y muchas veces aplacado por la familia. La familia dice, no, está deprimido. Mentira, tiene un problema cognitivo severo. Muy bien, ya casi para terminar, igual ustedes tienen que hacer un estudio. Cuando hicieron la clase de demencia, el doctor Zamora les dijo que ustedes tenían que hacer una serie de exámenes. Las serie de exámenes son al menos para orientar si tiene algún otro problema de salud que pueda atribuirse a este problema o lo está generando. De forma muy sencilla, no se lo tienen que aprender sinceramente, es algo lógico, pero tienen que hacer una serie de exámenes para excluir problemas de salud que se puedan asemejar a una depresión. ¿Ya? Tampoco tienen que aprenderse esto, pero es solo para mencionar que hay enfermedades asociadas, ¿no? Hay la demencia, los infartos, en general hay varias enfermedades que están asociadas a la depresión, o sea, van de la mano con la depresión. Y si se dan cuenta, son enfermedades bastante frecuentes y prevalentes en el adulto mayor, por eso es que el riesgo es bastante alto. Hay una escala que ustedes han visto en práctica, que es el Kiesabash. Es una escala no diagnóstica, tengan en cuenta, no es diagnóstica, es de tamizaje, o sea, nos aproxima a la posibilidad. Y si tienen flojera, así como los chicos de mi grupo, hay una escala validada acá en el Perú con 4 preguntas, sencillas. Pero son interesantes las preguntas, porque las preguntas es un poco el resumen de lo que hemos conversado. O sea, de las 15 preguntas de Kiesabash, han hecho un mini estudio en el cual han visto que con 4 preguntas de ahí tiene una validez similar. ¿Está insatisfecho con su vida? ¿Siente impotencia o indefenso? No impotencia de sexual, sino siente impotente o indefenso. Miren, qué interesante. ¿Tiene problemas de memoria? Y esa pregunta, es lo que estamos conversando, problemas de memoria con depresión adulto mayor, ahí está. O siente desgano respecto a actividades o intereses, lo cual llamamos anodinia. Dos de estos hay la posibilidad de que sea una depresión y amerita una evaluación mayor, ¿no? Entonces sí hay escalas reducidas en las cuales nos pueden aproximar de forma rápida. Si ustedes quieren, al menos en consultorio, con el poco tiempo que les dan, aproximar si este paciente tiene depresión, hay formas de hacerlo. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? Ya para terminar, en general el tratamiento es una mezcla de cosas. Existen los problemas de la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, pero hay algunas salvedades, especialmente en el adulto mayor. Primero es que nunca prometen a sus pacientes que con las primeras tomas se van a sentir contentos y felices. Eso es mentira. Acá, siendo positivo, sería mínimo 2 semanas, y yo diría que a partir del mes podrían notar alguna mejoría con la medicación. Entonces es lo primero que tienen que saber. Y eso es igual en jóvenes como en personas mayores. Lo otro es que lo que sí rápido pueden encontrar son los efectos secundarios. O sea, uno espera que se sienta mejor y encima me está dando una pastilla que me va a sentir peor. Entonces la verdad, los efectos secundarios se pueden ser de inmediato. Por eso es que no sería malo comenzar con dosis más pequeñas. Acá voy a hacer solo un pequeño recapitulado. Si por ejemplo ustedes están inventando una nueva droga, la que ustedes quieran, ¿okay? Ustedes invierten toda la plata que tienen en sus ahorros para invertir con eso, o sea que 5 soles dice acá nada más. Invierten todo su dinero y ustedes quieren que al final haya un estudio que les acepte la droga, porque ustedes la tienen que venderla, ¿no? La tienen que vender para tener nuevamente pues todo lo que ustedes han gastado. Yo les hago la pregunta, esa nueva droga, ¿ustedes en quién la van a testear? ¿En una persona joven, sin enfermedades, ¿no? que hace deporte, o en una persona adulta mayor de 90 años con muchas enfermedades? Si escogen la segunda, están locos, están loquísimos, quieren perder su plata. Entonces yo voy a invertir para que el medicamento se apruebe en una persona joven, o sea, el paciente más virgen que se pueda. Por eso es que tengan en cuenta y mucho cuidado cuando ustedes, que ya están muy pronto de salir de la carrera, y uno está presto a decir, bueno, ¿qué dosis voy a dar? ¿Qué medicamento voy a dar? Voy a dar el inserto. Ojo, el inserto casi siempre está orientado más a gente joven o con menos enfermedad, o adultos mayores jóvenes, no siempre con gente que tiene muchas enfermedades, muchos medicamentos, no siempre va a ir. Entonces, dar dosis bajas no es una forma de prescribir a una persona mayor tan mala. No importa, al inicio de repente van a demorar en el efecto, pero no van a tener efectos secundarios en primera instancia por dar una dosis muy alta, ¿no? Eso es una recomendación en general, y siempre así intentamos prescribir los medicamentos en geriatría. Y además hay que considerar, ahora es más fácil, interacciones farmacológicas potenciales. Algunas de ustedes las pueden tener en la mente, pero ahora no es pecado. Ustedes pueden bajar su app de Medscape, poner ahí su Interaction Checker
ponen todos los medicamentos y dicen cuáles efectos secundarios pueden potencialmente tener. O sea, ahora es mucho más fácil. Antes había que tener en cuenta, pues, por práctica o porque ya habían metido la pata en algún momento, tenían algunas interacciones farmacológicas. Ahora es mucho más sencillo. Entonces, siempre evalúen eso antes de poner un nuevo medicamento. No vaya a ser que ustedes van a generar algo peor. Y lo otro es que el tratamiento, olvídense, no se enfoque solo en lo farmacológico. Yo sé, a mí también pasa igual. Yo siempre decía que antidepresivo es bueno, ¿cuál es acá? Cualquiera puede ser bueno, que ustedes conozcan y manejen. Pero no pierdan de vista cosas importantes, el trabajo social. ¿Qué importante va a ser para usted o qué impacto creen que van a tener si usted dice, no, señor, usted va a tomar ese medicamento de última generación, es muy bueno, ya ha sido probado pues con, no sé, 100 personas acá en Perú, si el paciente no lo puede comprar? O si el paciente no tiene quien se lo dé, ¿qué va a servir eso? Entonces siempre ver la parte social es muy importante. Entonces no solo pensar en el medicamento, sino también el resto. Terapia psicológica no hay duda que es bastante importante. Quizás lo más difícil es encontrar el psicólogo que le haga clic con el paciente, pero hay que fomentarlo. Y siempre fomentar grupos de adultos mayores o prestaciones sociales. Y ahí sí creo que debemos cambiar un poco la cara de esto. Ustedes han llevado pues ya con la doctora Valdivia un tema de envejecimiento exitoso, que eso es lo que hay que cambiar un poco la cara de la geriatría, y ustedes también probablemente tengan una imagen de la geriatría como tal. ¿A qué me refiero? Ustedes dicen, ya señor, usted vaya a jugar bingo. Qué aburrido. ¿Quién juega bingo acá? Esa doctora, qué valiente, ¿sabes? Yo no había levantado la mano por si acaso. No, es divertido, pero es un estereotipo. O sea, el adulto mayor es bingo, ¿no? Hay que cambiar el estereotipo. Por ejemplo, ¿no? Clases de baile en tango, ¿no? Ver a dos personas mayores bailando tango, o sea, no solo ellos se sienten bien, sino también la gente que lo dice, oye, mira, yo también voy a ir igual. O por ejemplo, ¿no? Ejercicio, ¿no? Ejercicio me refiero, no al típico tai chi que haces, ¿no? Pesas, ejercicios distintos, ¿no? O como yo al menos me avisoro en unos años más, ¿no? Jugando PlayStation, ¿no? Otra cosa, igual. O por ejemplo eso también, ¿no? Viajes o jugando básquet. Hay que fomentar actividades que mejoren y creo yo que pueden tener un mayor impacto en revertir la depresión que solo lo farmacológico. Y cosas en las cuales hay que innovar, cosas en las cuales visualmente se vean mejor. Eso me parece algo rescatable y que nosotros como médicos siempre debemos fomentar. No las cosas clásicas, aburridas o repetitivas, o los clichés, ¿no? Si yo les pregunto, ¿qué ustedes sugerirían para que mejore la memoria de una persona mayor? ¿Qué va a decir? Pupiletras, ¿no? Es típico, ¿no? ¿Qué pupiletras? Que aprendan un idioma, que aprendan algún programa de computación, cualquier otra cosa, menos las cosas clásicas. Eso ya se debe revertir, se debe cambiar. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. No sé si dura mucho la clase. ¿Está bien? Bien. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Las primeras 15 diapositivas entran en el examen, por si acaso. La primera pregunta es de... Bueno, si no hay ninguna pregunta, gracias chicos.